Hola viajeros, llegamos al Chaltén. El tercer día en el Chaltén fue muy especial porque volví a un lugar que me enamoró en el viaje anterior y a la vez que nunca creí que volvería. El camino es tan duro que lo primero que dije cuando llegué la vez anterior fue no vuelvo nunca más. Pero acá estoy. Esta vez mucho más entrenada, ya conociendo el camino y con el equipamiento correcto, me sentía confiada y emocionada por volver a uno de los lugares más hermosos que visité en la vida, la Laguna de los Tres. Este sendero es de 24 kilómetros en total ida y vuelta desde el Chaltén, por lo que hay que salir muy temprano. En un momento el camino se divide y podés elegir pasar por la Laguna Capri o por el mirador del Fitzroy. Recomiendo hacer uno a la ida y el otro a la vuelta, aunque la verdad para mí el camino a Laguna Capri es mucho más noble y placentero. Ya les voy a explicar más adelante por qué fue mi favorito. Durante el camino vamos a ver increíbles vistas al Cerro Fitzroy y al glaciar Piedras Blancas. El sendero inicia al final del pueblo. La primera parte es todo subida y muy rápidamente nos encontramos con el mirador del Río de las Vueltas. Antes de seguir, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para más videos. Aproximadamente una hora después de subir y subir, nos espera una primera vista del Cerro Fitzroy que impresiona. Y un poquito después ya nos encontramos con la Laguna Capri. Hasta acá el camino fue todo bosque sin demasiada dificultad más que una subida constante. Tengan en cuenta esto porque a la vuelta por el mirador voy a explicar la diferencia. Hicimos una parada para comer unos snacks y disfrutar de la laguna un ratito. Y acá les voy a regalar un consejo que me gustaría haber recibido a mí. Si quieren hacer la experiencia tan famosa de ver el Cerro Fitzroy al amanecer, cuando el granito se tiñe de rojo por la luz del sol, no hace falta que caminen de noche hasta la Laguna de los Tres, que a mí siempre me pareció una locura, sino que piensen en venir hasta acá. Son solamente 4 kilómetros de caminata y también van a poder verlo. Además acá también hay un campamento donde pueden quedarse para vivir esa experiencia en particular. Continuamos el camino y pasamos por el valle. Acá tenemos las mejores vistas del camino. Es un lugar tan relajante que cuando estaba ahí de verdad que lloré de la emoción. Por siempre voy a querer tener un cuadro en mi living de esta postal espectacular.
Después de 2 horas de caminata, llegamos al campamento Poisenot. Son 9 kilómetros hasta este punto. Mucha gente se queda a dormir en este campamento base para ir a la Laguna de los Tres al amanecer o al atardecer, o bien para hacer otros senderos, como el sendero a la Laguna Sucia. Unos metros más después, y antes de encarar la subida más temida del camino, el último kilómetro, decidimos parar a almorzar en el Río Blanco para reponer energías, recargar agua y aliviar un poco el peso de la mochila. Hasta este punto ya subimos 800 metros en 11 kilómetros. El último kilómetro es bastante complicado, ya que se suben 400 metros, la pendiente es muy elevada y se va haciendo cada vez más difícil por la cantidad de piedras que hay. En algunos lugares las piedras forman escaleritas, pero en la mayor parte de este tramo hay que pensar cada paso que uno da y elegir bien qué piedra pisar. Acá es cuando los bastones de trekking y las zapatillas hacen la diferencia, más si el terreno está mojado. Esta parte de la subida nos llevó 1 hora y media. Tengan en cuenta que suele haber siempre mucha gente en esta parte. Por momentos hay que parar para dejar pasar otras personas porque no entran 2 personas en el mismo camino. Finalmente, la recompensa es gigante y la Laguna de los Tres se asoma junto con los picos de granito que la envuelven: el Fitzroy, el Poisenot y el Saint-Exupéry. Se puede bajar hasta la laguna y recomiendo calcular el tiempo como para quedarse mínimo 2 horas antes de emprender el regreso. Además, si uno camina hacia el lado izquierdo de la laguna, van a encontrar un mirador a la Laguna Sucia. A la vuelta, elegimos el camino del mirador Fitzroy, que era el que había hecho el viaje pasado. Un poco recordé por qué la había pasado tan mal en esa parte, y la realidad es que tiene demasiadas piedras. Y después de haber bajado la laguna, encontrar piedras ya no es algo que me divierta mucho en este punto. En mi opinión, el terreno del camino a la Laguna Capri es más noble porque hay más tierra y menos piedras. Además, la vista que hay desde el mirador Fitzroy no es nada nuevo después de haber llegado a la laguna, y es solo una muestra gratis de lo que vas a ver en el resto del camino si lo haces a la ida. Solamente recomiendo ir a este mirador si no van a llegar hasta la Laguna de los Tres. Después de 24 kilómetros, finalmente llegamos al Chaltén y la felicidad fue máxima. Una aventura que nunca voy a olvidar y que probablemente vuelva a repetir. Y esta vez sí, me emociono de solo pensarlo. En el próximo video visitamos el Mirador de los Cóndores y también el Chorrillo del Salto. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para más videos. Yo soy Vale de Vale Viajar y me despido. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.